Alba, llevamos días, especialmente el pasado fin de semana, viendo a cientos de miles de personas manifestándose en Israel, algo que es bastante atípico, a no ser que tenga relación con el conflicto con Palestina. Estamos hablando de algo que tiene, entre comillas, cero relación con eso, y a pesar de ello, las calles están bastante calientes, como está pasando en Francia, y en este caso, por una reforma del Poder Judicial muy polémica. ¿De dónde viene todo esto que estamos viendo? Pues a ver, a finales del año pasado, en noviembre, si no me equivoco, el Likud, que es el partido de derechas que lidera Benjamin Netanyahu, ganó las elecciones legislativas. La cosa es que no podía formar gobierno con la izquierda por el rechazo de sus enemigos y también de antiguos aliados del partido, y entonces formó la coalición más derechista de la historia del país, con una extrema derecha muy reforzada y con los partidos ultraortodoxos. Netanyahu llegó al poder imputado en 3 causas por soborno, fraude y abuso de confianza. Y por otro lado, los partidos ultranacionalistas tenían desde hace tiempo el foco puesto en el Tribunal Supremo, porque le observan como una especie de poder que está por encima del poder. Básicamente son un grupo de askenazíes, que son judíos del centro y este de Europa, asociados a la élite que edificó el país, y lo que quieren es tumbar leyes para vaciar de contenido la voluntad de la ciudadanía, que al final pues, se expresa en las urnas. Por otra parte, a los partidos ultraortodoxos, que son la otra pata de la coalición, como decía, les convenía que el Ejecutivo controle el Supremo para asegurarse de que no estarán obligados a efectuar el servicio militar, que es obligatorio para casi todo el resto de judíos israelíes. Todo esto hizo que a principios de enero, pocos días después de jugar los cargos, el gobierno presentase esa famosa reforma judicial. La reforma judicial, que es la que está provocando todas estas protestas y el rechazo, tanto social como político. Así que, Alba, lo más importante, yo creo, de hoy, del dramita, es que nos ayudes a entender en qué consiste esta reforma. Pues a ver si lo consigo. La reforma es un paquete legislativo en la que solo una ley ha sido ratificada en el Parlamento, que es la que dificulta la inhabilitación del primer ministro de despojar de la facultad a un cargo técnico legal y circunscribir las causas para apartado del cargo a un problema físico o mental. Básicamente, la reforma a la que los manifestantes llaman un golpe de Estado judicial minaría la división de poderes al debilitar al judicial en beneficio del Ejecutivo. Esto cambiaría el método de elección de los jueces y, lo más polémico, es que permitiría al Parlamento volver a aprobar leyes previamente tumbadas por el Supremo. Y es que la Corte tiene esta potestad, digamos, como el constitucional en España, pero Israel no tiene constitución, aunque se guía por una serie de leyes básicas, y el Supremo tiene la capacidad de interpretar si una ley regular vulnera alguna de ellas, alguna de las otras. Y todo esto, o sea, nos está explicando, esta reforma tiene estos puntos concretos. O sea, evidentemente la reforma judicial abarca muchas cuestiones, pero estos son los puntos más polémicos. Y esto se relaciona con las manifestaciones que ha habido de miles de israelíes que han salido a la calle a protestar. Exactamente, ¿por qué protestan? Pues a ver, al final, como decía antes, Netanyahu ganó las elecciones en número de diputados y consiguió formar gobierno, pero es que al final solo obtuvo alrededor del 50% de los votos, que obviamente es el mismo que el bloque de partidos en contra. O sea, que las elecciones finalizaron el bloqueo político del país porque dibujaron pues una coalición clara después de 5 elecciones en 3 años, pero no frenaron esa división en dos mitades en torno a la figura de Netanyahu, y esto se traduce al final en la ciudadanía. La reforma judicial al final fue la gota que colmó el vaso, pero este no ha sido el único motivo de la protesta. Vamos con varias claves. Por un lado, como decía, está el rechazo a Netanyahu y a un gobierno pues tan radical, religioso, derechista, súper masculino. Y por otro lado están los miedos. ¿De quién? Pues de las mujeres y de los colectivos como el LGTBI, que temen que sus derechos resulten vulnerados si el gobierno
toma el asalto del Supremo, que les protege al final de leyes discriminatorias. Los miedos de los reservistas y de los soldados a recibir órdenes imposibles de cumplir o a ser juzgados un día en el extranjero por crímenes de guerra si Israel pasa a ser considerado internacionalmente como un país sin justicia independiente. Y por otro lado también, pues los miedos de los trabajadores y empresarios a que esta reforma golpee y cierre pues, al mundo, ¿no?, de la economía israelí. Sí, sí, la verdad que se entiende cómo miles de personas, cientos de miles de personas se hayan manifestado. Es cierto que también hay voces a favor de esta reforma y de la necesidad de una reforma como esta, pero sin duda, y yo lo decía antes, si quitamos las particularidades o manifestaciones relacionadas con el conflicto Israel-Palestina, no se había visto en muchos años una reacción así por parte de la sociedad. No sé si se habla, se analiza por qué ha llegado a ser tan masiva esta respuesta. Pues a ver, la crisis se ha extendido a varios ámbitos hasta llegar, como decíamos, a la huelga general de este lunes, y se ha conseguido el aplazamiento de la aprobación de la reforma, pero no a su retirada. Eh, a esto, a esta presión ya se han sumado críticas internacionales como las de Alemania y Reino Unido, y la reforma se ha aplazado hasta finales de abril, pero Netanyahu pues, se ha negado a dar marcha atrás y ha rechazado una propuesta alternativa de consenso que presentó el presidente Isaac Herzog, y ha tildado a los manifestantes de anarquistas y ha insinuado que reciben financiación del extranjero. Básicamente, pues por la presión internacional. Situación delicada, situación tensa, como tú decías, la presión internacional, que es lo único que de momento ha hecho variar la posición de Israel, pero que evidentemente no sabemos exactamente cómo acabar esto, porque al final se ha dado un mes, pero es lo que tú dices, se ha dado un mes para no cambiar nada, ¿no? Para decir, bueno, no tengo previsto hacer ningún tipo de cambio ni ningún tipo de consideración. Pero bueno, de todas maneras, seguiremos el tema de cerca. Muchísimas gracias, Alba, por comentarnos, por acercarnos la situación que se vive en Israel con esta reforma del Poder Judicial.